Porque esto no es genérico, digamos, no es necesario. En algunas personas se da y en otras personas no se da. Por eso digo, presupone en la persona un mínimo de vida interior, un mínimo de interioridad, un mínimo de reflexión para poder darse cuenta de eso. Digamos, yo lo puntualizo, si bien lo vamos a ver más bien en el próximo tema, pero hoy en general nosotros estamos lejos de esto. Hoy en general no hay mucha vida interior que digamos, no hay esa capacidad, digamos, de reflexión, de profundización. Entonces ni siquiera se escucha esa voz interior de la conciencia, o sea, ni siquiera aparece en primer lugar esto. Pero bueno, en una persona que tiene un mínimo de vida interior, en una persona que tiene un mínimo de reflexión, que tiene un mínimo de consideración interior, lo primero que aparece es esto. Es decir, como un dictado interior del cual ya hemos hablado, sobre la bondad y la maldad del acto que he realizado y sobre la bondad o la maldad de un acto que estoy por realizar. Newman dice que cuando la persona sigue profundizando en eso, ese dictado interior que escucha, ese dictado interior que percibe, lo percibe no como una voz interior propia, sino como una voz interior ajena. Y ahí está el punto que Newman siempre resalta. Y es donde él dice que se puede producir la gran diferencia. Es decir, cuando la persona refiere esa voz interior de la conciencia a uno mismo o a otro, que en este caso, por supuesto, es Dios. Porque Newman siempre repite que la voz interior de la conciencia siempre es una voz poco indulgente. Vayamos anotando estos puntos porque los vamos a tener que ver en la próxima reunión. Porque como nosotros tenemos la concepción de la conciencia moderna, todas estas cosas que dice Newman nos parecerían a nosotros contradictorias. Porque hoy, en general, vemos que la gente hace pasar como voz interior de la conciencia a una voz indulgente que le dice que todo lo que hace está bien. Pero bien, esa es la concepción errónea de la conciencia que tenemos que verla en la próxima reunión. Pero yo les voy adelantando como para que nosotros vayamos vinculando un tema con el otro. Cuando Newman dice hay una percepción auténtica, no errónea, cuando hay una percepción auténtica, real, verdadera, de lo que se escucha en ese dictado de la conciencia, en general es un dictado poco indulgente para nosotros. Es un dictado que, lejos de hablarnos de perdón, de misericordia, de indulgencia, más bien nos habla de juicio, de condenación y de castigo. Newman dice que en general, cuando uno escucha la voz interior de la conciencia, escucha un reproche. No siempre, por supuesto, pero en general es así.
A veces es el reproche muy grande, a veces es un reproche más leve. Pero por eso, y creo que acá nos vamos a entender un poco más, según él, la voz interior de la conciencia siempre inquieta. Creo que ahí ya nos vamos entendiendo un poco más. Inquieta nuestro interior por lo que no hicimos, por la medida que no alcanzamos o incluso por la acción errónea que hemos realizado o que estamos por realizar. Y él dice, cuando nosotros descubrimos que ese reproche, que ese dictado interior no es propio, sino ajeno, lo primero que la persona descubre o percibe es la presencia de un juez. Por eso dice Newman que lo primero que la persona con vida interior percibe en su interioridad a través de la conciencia es la existencia de un juez. Porque, él lo repite constantemente, no es la propia voz la que se escucha en ese dictado interior, sino que es la voz ajena. Y además, como es una voz autoritaria, es una voz autorizada, entonces es una voz superior. No es la voz de un igual con el cual podríamos discutir. Bien, eso es lo que opinas vos, esto es lo que opino yo. Pero al descubrir nosotros que es una voz superior, nosotros no podemos discutir con esa voz. De hecho, ni siquiera queremos discutir con esa voz. Directamente se escucha, directamente se percibe, directamente inquieta, directamente nos pone a nosotros frente a una disyuntiva. Por eso, dice Newman, hay que profundizar en esa percepción. Y en la persona, en la identidad de este juez, nosotros tenemos que encontrar en él otras dimensiones. Por eso él dice que la nuda conciencia ética es destructiva con el remordimiento. Ahora, cuando uno ve detrás la presencia de Dios, entonces todo comienza a cambiar. Y les leo un texto de Newman. Dice, la voz de la conciencia no tiene nada de gentil, nada de misericordia en su tono. Es severa y hasta rígida. No habla de perdón, sino de castigo. Preconiza al hombre una sentencia futura y no le dice cómo puede evitarla. Tampoco le enseña a ser mejor. Aún en las más favorables circunstancias, el hombre se siente muy pecador. Se siente esclavo de una tiranía a la que desgraciadamente ama de verdad. Miren esta frase. Dice, se siente esclavo de una tiranía a la que desgraciadamente ama de verdad, aunque al mismo tiempo la odie. Ahora voy a explicar esta frase. Se halla así en una gran angustia y grita las palabras del apóstol: pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Y ahí cita a San Pablo. Hasta aquí la frase de Newman. ¿Qué quiere decir eso de que se siente esclavo de una tiranía
a la que desgraciadamente ama de verdad. Se siente esclavo. ¿Por qué? Porque no es libre de escuchar ese reproche o no. Por eso, como vamos a ver en la reunión próxima, la gente de nuestra época moderna ha encontrado las formas de no escuchar esa voz. Pero una vez que se la ha escuchado, una vez que se la ha percibido, entonces no somos libres frente a ella. Por eso somos esclavos de una tiranía a la que desgraciadamente ama de verdad. Y uno dice, ¿y por qué la amamos? Y porque es la verdad. Porque es la verdad. Nos ha puesto frente a nosotros la verdad, como decía Juan Pablo II, la verdad sobre el hombre, la verdad del hombre. Acá es en lo concreto de cada una de las personas, podríamos decir, mi verdad, no en el sentido en que se entiende hoy modernamente esa frase que es falsa, pero hay un significado correcto y auténtico de mi verdad, de lo que es la verdad en mí, obviamente en el campo moral, que es de lo que estamos hablando. Entonces, la persona se siente esclava de esa tiranía a la que desgraciadamente ama de verdad, aunque al mismo tiempo la odie. ¿Por qué? Y porque le reprocha. No lo deja vivir tranquilo, lo inquieta con una conducta que debería ser mejor y que sin embargo no lo es. Y otra cosa que es muy importante de este texto de Newman es que la persona encuentra el reproche, pero no encuentra la solución. La conciencia dice lo que ha obrado bien o lo que ha obrado mal. Y si en general nos dice lo que hemos obrado mal o lo que estamos por obrar mal, que hemos decidido mal, eso no nos aporta cómo corregirlo, cómo solucionarlo, cómo sanarlo, salvarlo. Por eso dice que la persona que continúa en su trabajo interior y continúa en su vida interior, desea saber más de lo que le dice la conciencia. O sea, ese dictado moral para esta persona de vida interior que está haciendo este camino es poco. Le es poco. Porque quiere tener al lado del reproche negativo la indicación positiva. La indicación positiva. Por eso Newman dice que esta es la mejor disposición para la fe. Recordemos que el sermón donde Newman escribe todas estas cosas es un sermón que se llama Disposiciones para la Fe, y que es la reelaboración católica de un sermón que había realizado muchos años antes, que se llama Fe sin visión. Y es un comentario, una reflexión sobre el apóstol Santo Tomás y sobre la figura de San Juan Bautista. Es un célebre sermón. Entonces dice Newman que ahí está la mejor disposición para la fe. La persona ha escuchado ese dictado interior, se ha dado cuenta que no es él mismo, se ha dado cuenta que es la voz de otro, que es la voz de alguien superior, al cual estamos implícitamente sometidos, esclavizados, diría ahí en el buen sentido de la palabra, que me reprocha, pero no me indica. Entonces dice Newman, ahí la persona se pregunta, ¿cuándo me indicará? ¿Me indicará alguna vez lo que tengo que decir? Además de esa voz interior suya que yo percibo,
Hay otra, habrá hablado en alguna ocasión a todos los hombres, además de lo que nos dice interiormente, que es más bien lo negativo, como decíamos, habrá transmitido a la humanidad algún mensaje, alguna palabra, alguna indicación. Habrá indicado a los hombres o indicará a los hombres qué es lo que tienen que hacer para salvarse. Ya percibo qué es lo que no debo hacer, pero indicará a alguien o habrá indicado ya lo que hay que hacer. Por eso Newman dice que ahí la persona que ya ha comenzado a ser religiosa comienza a ser también la persona que busca. Por eso Newman dice que el hombre religioso es el hombre que busca. Y buscando, encuentra, que es la frase evangélica. El que busca, encuentra. Y así entonces Newman define al hombre religioso, porque no se contenta con haber escuchado ese dictado interior. Quiere saber más. Y entonces busca. ¿Qué busca? La palabra de Dios. ¿Qué busca? La revelación divina. ¿Qué busca? Si Dios se ha pronunciado. Y tiene la mejor disposición para cuando le digan, sí, Dios ha hablado. Dios se ha hecho presente en este mundo. Él mismo se ha encarnado para hablarnos, para indicarnos, para enseñarnos, para iluminarnos, para decirnos todo lo que tenemos que hacer. Entonces, la persona de conciencia, esa persona religiosa, aunque sin, digamos, una religión definida porque no sabe quién es ese Dios, esa persona es la que está mejor dispuesta para recibir la revelación de Cristo y para aceptarla y seguirla, porque la anhela con todo su corazón. Es la búsqueda de su vida y es encontrar la respuesta que estoy buscando. Entonces, por eso dice Newman que la conciencia es la que nos demuestra a nosotros que Dios existe y es la que nos abre no solamente a la existencia de Dios, sino a la revelación de Dios. O sea, no solamente me abre a Dios, sino que me abre a Cristo, que en definitiva es a donde tenemos que llegar, el camino, la verdad y la vida. Entonces, ahí es donde la persona se prueba, por decir así, a sí mismo, la existencia de Dios, pero aquí Newman hace una distinción que es muy importante, y voy a leer el texto, aunque es un poquito largo, pero me parece que es bueno escucharlo. Newman dice que por este camino de la conciencia yo pruebo la existencia de Dios, pero no de un modo teórico, nocional, como él dice, sino de un modo real y concreto. En este sentido, Newman se diferencia de aquellos que hacen las célebres pruebas racionales por medio de un razonamiento de que Dios existe. Dice acá, no estamos por ese camino. Él no lo niega, ¿no? Por supuesto. Newman no tenía nada de escéptico, pero él dice, ese es otro camino.
Es un camino quizás más filosófico, quizás más propio de los intelectuales, cuando por medio de un razonamiento se prueba la existencia de Dios. Pensemos en las célebres 5 vías de Santo Tomás de Aquino para probar la existencia de Dios, que son 5 razonamientos, partiendo de la evidencia de las cosas creadas, llegando al creador que no es evidente, pero que necesariamente tiene que ser el que ha creado todo esto. Bien, Newman no niega ese camino, no niega, pero dice que la conclusión a la que conducen esos razonamientos es una conclusión nocional, digamos, intelectual, filosófica. En cambio, por este otro camino, la persona llega a una afirmación real, es decir, se contacta, si podríamos decir así, se relaciona con alguien real. Esta diferencia Newman la explicó en uno de los últimos libros de su vida, que sin duda alguna es uno de los libros más importantes de él, es un libro muy filosófico, que se llama Ensayo para una gramática del asentimiento. Ha sido traducido al castellano con el nombre de El asentimiento religioso. Y allí Newman estudia cómo una persona llega a dar su asentimiento a la verdad de que Dios existe y hacer un asentimiento religioso. Y ahí él hace esta distinción. Yo puedo dar un asentimiento real o yo puedo dar un asentimiento nocional. O sea, puede ser que a mí el razonamiento me convenza, pero eso no quiere decir que yo tenga una relación real con Dios. Una relación que me involucre realmente a mí y yo me involucre realmente con Él. Y les leo el texto porque acá vamos a ver la diferencia entre los dos argumentos. Y van a ver ustedes qué interesante que Newman en este tiempo que nos toca vivir, que es más o menos el mismo, el de él y el de nosotros, a él le ha parecido que este es como un camino más efectivo en la prueba de la existencia de Dios. Porque ya no nos ponemos en un razonamiento, sino que ya involucra directamente a la persona y a su vida. ¿Está muy complicado? Bueno. Es la gran distinción que Newman hizo del asentimiento real y del asentimiento nocional. Vuelvo a repetir por enésima vez, no es que Newman niegue lo otro, que ha sido el camino, digamos, tradicional de la teología católica. No lo niega, no lo niega, pero él propone esta otra vía para llegar a Dios, que a él le parece que involucra a la persona. Es una vía quizás más agustiniana, ¿no? En el sentido que pone el hincapié en la propia interioridad, pero no para cerrarse en esa interioridad subjetivista, sino para ir desde nuestra interioridad, desde la interioridad del sujeto, hacia Dios, que me trasciende totalmente. Y la conciencia lo descubre. Lo descubre porque descubre una voz que no es la propia. Y además es una voz que lo llama a querer saber cada vez más de él. Por eso es algo que nos saca de nuestro subjetivismo y desde la subjetividad nos lleva a Dios, que es trascendente y por supuesto superior. Pero bueno, les leo sobre esta distinción y ustedes van a poder darse cuenta cómo Newman considera como muy efectivo y oportuno este camino.
Y dice, creo que no es necesario añadir nada más para ilustrar la materia que me propuse considerar. He querido seguir el proceso por el cual nuestra mente llega no solo a un asentimiento nocional, sino también a un asentimiento real, a la doctrina de que hay un solo Dios. En otras palabras, a un asentimiento prestado a resultas de una aprehensión no solo de lo que las palabras de la proposición significan, sino también del objeto denotado por ellas, o sea, Dios. Me pone como en contacto real con Él, porque yo estoy experimentando algo que es real, y por lo tanto tiene que ser real aquel que lo produce. Ahora, sin una proposición o tesis no puede haber asentimiento alguno o creencia. La proposición que existe un Dios personal y omnipresente puede mantenerse de cualquiera de las dos maneras, como verdad teológica o como un hecho o realidad religiosa. La noción y la realidad a la que damos asentimiento están representadas por la misma proposición. Dios existe, pero expresan interpretaciones diversas de esa misma verdad. Cuando se aprende una proposición para probar, analizar, comparar o algún otro ejercicio intelectual semejante, se usa como expresión de una noción. Cuando se usa para la devoción, es la imagen de una realidad. La teología versa propia y directamente sobre aprehensiones nocionales. La religión sobre aprehensiones reales. Por eso Newman no era afecto a la discusión religiosa. Si bien ha sido un gran controversista, si bien ha sido un gran apologista de la fe cristiana, tuvo célebres polémicas. Acuérdense, hace 2 o 3 años, cuando vimos el tema de la Santísima Virgen María, fue su gran discusión con el famoso reverendo Pusey, su amigo. Pero esas discusiones y esas controversias él las tuvo porque se la indicaba un poco la realidad. Él veía como que era necesario, que tenía que hacerlo por el bien de la iglesia, etcétera, etcétera. Pero si no, no era afecto Newman de entrar en discusiones religiosas en las que se utilizaba el razonamiento. Porque él se daba cuenta que eran discusiones abstractas, como nos pasa a nosotros, con tantas personas que nos hacen cuestionamientos religiosos, pero en abstracto, porque tienen ganas de discutir. No vemos nosotros que hay por detrás un interés, a veces un ataque, a veces es atacarnos simplemente, o querer confirmar su convicción de ateísmo. Bien, Newman no era afecto a ese tipo de discusiones y cuando las pudo evitar, las evitó. Él trataba de que la persona en crisis o que la persona interesada en estos temas justamente hiciera este proceso, hiciera ese proceso interior por el cual iba a descubrir la presencia de Dios. Hemos dicho que es la concepción creacionista que Newman tenía y que acercándose a esa gran realidad, la persona se convirtiera. Por eso él buscaba la conversión de la otra persona, no la discusión con la otra persona. De aquí se derivan miles de temas que Newman ha expuesto de manera magnífica en muchos de sus escritos, en muchas de sus homilías, de sus discursos, para que la persona pudiera
descubrir en la realidad la presencia de Dios. Bien, y a continuación Newman dice cómo esta aprehensión real de la realidad de Dios no es contraria a lo que dice la teología, sino que más bien la complementa. Dice, aquí tenemos la solución al error común de suponer que hay una cierta contradicción entre un credo dogmático y una religión vital, contradicción típica del protestantismo. Muchos insisten en que la salvación está no en creer las proposiciones que hay un solo Dios, que hay un Salvador, que nuestro Señor es Dios, etcétera, etcétera, sino en creer en Dios, en el Redentor y en el Santificador. Nos objetan que tales proposiciones no son más que un medio formal y humano que destruye toda verdadera aceptación del Evangelio y que convierte la religión en cosa de palabras o de lógica en vez de plantarla en el corazón. Los tales tienen razón en cuanto es verdad que hay hombres que a veces descansan en las proposiciones mismas, pero no tienen razón cuando mantienen que el hombre necesariamente siempre obra así. Las proposiciones pueden y deben ser usadas como expresión de hechos y son tan necesarias a la mente como lo es el lenguaje para denotar hechos, tanto para nosotros en particular como para nuestra comunicación con los otros. Bien, y yo aquí quisiera pasar para ir concluyendo a otro tema que es complementario con esto y que espero exponerlo bien para que no se confunda el pensamiento de Newman. Todas estas cosas a él le acarrearon muchas críticas y muchas incomprensiones y muchas personas le tenían como desconfianza cuando él exponía todas estas cosas, porque eran como diferentes y en parte alternativas a lo que siempre se había enseñado y a lo que siempre se habría propuesto. Por eso nosotros siempre tenemos que tener un poco de cuidado para no interpretar mal a Newman. Obviamente que él proponía un camino diverso, eso no lo ponemos en duda. Él proponía un camino diverso para llegar a Dios, a través de la conciencia, pero no en contradicción con el camino tradicional que recorrían los católicos, sino como un camino alternativo, como un camino quizás más efectivo para esta época quizás tan racionalista y poco auténtica. Por eso él iba como a la autenticidad de la persona. A ver, no hagamos discusiones abstractas. Vamos a lo concreto. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo la llevas adelante? ¿Qué interioridad tienes? Etcétera, etcétera. Bien, y para complementar este tema, a mí me ha parecido muy importante presentarles el famoso sermón de Newman que se llama El mundo invisible. Ya lo hemos comentado, este sermón, en otros cursos. Es uno de los sermones más célebres de Newman, si no es el más famoso, cerca estamos. Es un sermón más bien místico, muy religioso. Parecería que ahí como que se aparta un poco de todos estos temas que son como más teológicos, pero a mí me parece que hace como de complemento.
Y yo lo traigo a colación en referencia a esto que venimos hablando del asentimiento nocional o del asentimiento real. Porque, como les decía, todas las pruebas de la existencia de Dios tienen como punto de partida la evidencia de las criaturas, que captamos nosotros con nuestros sentidos, para llegar como conclusión al Creador, que es invisible. De tal manera que por lo visible lleguemos nosotros a lo invisible. Y aquí está justamente este sermón. Newman quiere poner el acento justamente en lo invisible. Y que toda persona sepa que lo que existe no es solamente lo visible, sino que existe un mundo invisible. Y que ese mundo invisible no es el mundo futuro, aunque en parte lo es, sino que es también el mundo presente. Newman parte, para hacer esta reflexión, de lo que decimos nosotros en el creo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Él dice, nosotros, los católicos, afirmamos de entrada que existe el mundo visible y que existe también el mundo invisible, sobre el cual nosotros tenemos que detenernos. Y ven cómo este tema se relaciona directamente con el tema de la conciencia, porque todo el mundo interior es invisible. Es un mundo invisible, porque es un mundo espiritual. Y lo espiritual es invisible. Vuelvo a repetir, no es que Newman negara ese camino de lo visible para llegar a lo invisible, pero él nos invitaba a poner ya nuestra atención en este mundo invisible, porque de la invisibilidad nuestra, nosotros llegamos más fácilmente a Dios, que es invisible, y a todo ese mundo invisible que a nosotros nos rodea. Es decir, Newman nos ha hecho una invitación con este sermón a despegarnos del mundo visible. Vuelvo a repetir, Newman no era escéptico, pero él decía que había un engaño en el mundo visible. Hay un engaño detrás de lo que nosotros vemos, que todos en general dicen, esa es la realidad, es lo que vemos. ¿Es así? Lo que nosotros vemos, ¿es así tal cual nosotros lo vemos? ¿O detrás de lo que vemos se esconde un gran mundo que nosotros no vemos, en nosotros mismos, en los demás, en todo lo que existe, etcétera, etcétera? Yo le voy a leer ahora este texto y lo podemos nosotros comparar fácilmente con lo que estamos viviendo estos días. Porque Newman tomó como ejemplo la naturaleza. Newman siempre utilizó la naturaleza como ejemplo, porque le sugirió a él muchos pensamientos, sus caminatas, sus paseos, le sugerían a él pensamientos más de tipo espiritual. Y digo que él pone el ejemplo
de lo que nosotros estamos viviendo estos días, que es la llegada de la primavera y una transformación que siempre es lenta en Salta, pero finalmente llega, de toda esta naturaleza que está amarilla, 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 y que ya llama o intenta componerse verde. Entonces, él dice cómo nosotros podemos aprender de lo que nos enseña la naturaleza, que a veces lo que vemos no es exactamente la realidad, porque detrás, podríamos decir, digo yo, no es que lo dijo Newman, detrás del amarillo está el verde, aunque nosotros en este momento no lo vemos, pero sabemos que está ahí, y que en cualquier momento va a explotar. Con la lluviecita inesperada de la semana pasada, algo hemos visto nosotros ya que ha salido a la luz. Y eso lo usa como ejemplo de lo que será la manifestación total del mundo invisible, porque dice que en un momento se va a manifestar lo invisible, como de hecho ya se manifestó en Cristo. Y dice Newman en este hermoso sermón, y así decimos día tras día, venga a nosotros tu reino, que significa, oh Señor, muéstrate. No te vemos, pero pedimos que te muestres. Ven, ahí está la conciencia que lo busca, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu palabra? ¿Dónde están tus indicaciones? ¿Dónde está tu luz? Manifiéstate, manifiéstate a mí y al mundo, por supuesto. Aunque tu trono esté entre los querubines, muéstrate, manifiesta tu poder y ven a ayudarnos. La tierra que vemos no nos satisface, no es más que un comienzo, pero es una promesa de algo que está más allá. Incluso cuando aparece con toda su gloria y nos muestra de modo tan conmovedor lo que encierra en lo más profundo, no nos alcanza. Sabemos que hay mucho más escondido en aquello que vemos. Un mundo de santos y de ángeles, un mundo glorioso, el palacio de Dios, la montaña del Señor de los ejércitos, la Jerusalén celestial, el trono de Dios y del Cristo, todas esas maravillas eternas, sin precio, misteriosas e incomprensibles, yacen escondidas en lo que vemos. Lo que vemos es la caparación exterior de un reino eterno, y en ese reino fijamos los ojos de nuestra fe. Resplandece, Señor, como cuando en tu natividad los ángeles visitaron a los pastores. Porque claro, él dice en la natividad de Cristo, fue uno de los pocos momentos de la historia donde se manifestó el mundo invisible. Porque aparecieron a la vista todos los ángeles, que no se los ve. Aunque vi una señora que venía acá a San José y decía que los veía. Yo no sé si los veía o no. Pero a mí me encantaba escucharla. Y decía, está usted ahí en el altar lleno de ángeles, dice, están todos ahí a su alrededor. No vuelvo a repetir, yo no sé si los veía o no, pero que eso pasaba, pasaba. Es invisible, pero pasa. Entonces, por eso Newman nos invitaba a eso. Resplandece, Señor, como cuando en tu natividad los ángeles visitaron a los pastores. Que tu gloria florezca y brote como las hojas de los árboles. Con tu poder omnímodo haz que este mundo visible se convierta en aquel mundo más difícil, más divino, que aún no vemos. Destruye lo que vemos para que pase y se transforme en aquello que creemos. Por resplandeciente que sea el sol y el cielo y las nubes,
por verde que sean las hojas y los campos, por dulce que sea el canto de las aves, sabemos que no son todo lo que hay y no confundiremos la parte con el todo. Proceden de un centro de amor y bien que es Dios mismo, pero no son el Dios todo. Hablan del cielo, pero no son el cielo. No son sino rayos perdidos y pálidos reflejos de su imagen. No son sino migajas caídas de la mesa. Estamos a la espera de la venida del día de Dios, cuando todo este mundo exterior, por bello que sea, perecerá. Cuando los cielos se incendiarán y la tierra se derretirá. Podemos soportar su pérdida, pues sabemos que no será más que el retiro de un velo. Sabemos que la remoción del mundo visible será la manifestación del mundo invisible. Sabemos que lo que vemos es como una pantalla que no nos deja ver a Dios y al Cristo, a sus ángeles y a sus santos. Acá hay un eco de las famosas palabras de San Agustín, cuando él se entrega a las criaturas, pensando que a ellas tenía que entregarse. Pero las criaturas hablan de Dios, no son Dios. No son Dios. Por eso él dice, si tú no las hubieras creado, no existirían. Miremos qué actualidad hay detrás de todos estos pensamientos. Y ahí está el engaño detrás del mundo visible. El engaño detrás de la belleza de las cosas visibles, pero que pueden conducir a Dios o no. O no. Por eso él nos llama ya a ver más allá de las cosas visibles. Sabemos que lo que vemos es como una pantalla que no nos deja ver a Dios y a Cristo, a sus ángeles y a sus santos. Y por la fuerza de la añoranza que tenemos de aquello que no vemos, deseamos con toda el alma y rezamos por la disolución de todo lo que vemos. Bienaventurados en verdad aquellos destinados a contemplar aquellas maravillas en medio de las que se encuentran, a las que ahora miran y sin embargo no reconocen. Benditos aquellos que a la larga verán aquello con el ojo mortal, que con el ojo mortal no se ve y que solo se contempla con la fe. Aquellas cosas maravillosas del mundo nuevo están incluso ahora como entonces serán. Son cosas inmortales y eternas. Y las almas que entonces cobrarán conciencia de ellas, las verán en la paz y en la majestad en la que siempre se mantuvieron. Pero ¿quién podrá expresar la sorpresa y gozosa admiración que descenderá sobre aquellos que las verán por primera vez? ¿Y para quienes aquella percepción resultará enteramente nueva? ¿Quién podrá imaginar los sentimientos de aquellos que, habiendo muerto en la fe, se despertarán para el gozo? Bueno, hermosas palabras con las cuales yo quería terminar esta charla. Funciones de la conciencia, o mejor dicho, la función que cumple la conciencia, que es mostrarnos la existencia de Dios y conducirnos a la unión real con Él. Bueno, muchas gracias a todos por su presencia y los espero el próximo primer domingo de mes. Doy un aviso. Si Dios quiere, para el primer domingo de mes de noviembre voy a tener ya la cartilla con los textos de todo el curso. Supongo, por la cantidad de páginas y por lo que cuesta el anillado, que estará aproximadamente en unos 1.500 pesos. Por lo tanto, si al dar su presente quieren dejar dicho también a quién le interesa la cartilla para hacer la cantidad
más o menos que sea necesario. Bien, concluimos con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias.